¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todo? ¿Qué tal todos? Chicos, muchas gracias a todos por asistir a la clase. Bueno, bienvenidos a esta semana de Power BI aplicado al fútbol. La verdad es que estamos súper contentos de un poco la acogida que ha tenido y que os haya gustado, que os parezca sobre todo interesante la propuesta y bueno, esperemos que os guste y que, bueno, que sea interesante, que podáis aprender, que saquéis un conocimiento de todo esto y que os acerquemos un poco a este pequeño mundillo de Power BI que sobre todo tiene muchas aplicaciones en el fútbol y que son bastante desconocidas, ¿vale? Y Vale. luego, nada, simplemente yo recomendaros, la verdad, que estéis hasta el final, ¿vale? Porque una de las cosas, bueno, al final vamos a daros también algún regalo, alguna cosa para que os llevéis de trabajo, incluso para la siguiente clase, porque es verdad que queremos que aquí saquéis un conocimiento práctico que podáis utilizar. Y ya está, antes de empezar, daros la enhorabuena simplemente por dar este paso, porque al final mucha gente oye hablar de Power BI y no saben muy bien lo que es. Y bueno, creo que simplemente el hecho de que hayáis decidido, pues bueno, pinchar en ese enlace, meter vuestros datos, leer los emails, ya sea por Telegram, lo que sea, y al final apuntaros a esta clase y asistir, creo que es un paso fundamental, bueno, pues para esa mejora y para ese conocimiento que espero que podáis adquirir con todo esto. Una de las cosas que sí que me gustaría decir y que creo que es algo que vamos a hablar bastante durante la clase, durante estas tres clases, en realidad es que ya seáis, bueno, mucha gente se ha apuntado y decía, pero esto de Power BI, pero esto es para mí, y yo si no sé muy bien lo que es, sí que es verdad que le oigo a la gente hablar de esto y oigo que bueno, que es interesante y se lo oigo decir a mi compañero de staff y se lo oigo decir lo oigo en alguna ponencia y lo veo por aquí en Twitter, pero no sé si esto va a ser para mí o no va a ser para mí. Pues una de las cosas que Luis y yo os vamos a intentar convencer, que estoy convencido que lo vamos a hacer, es que entendáis que que Power BI tiene aplicaciones, ya seas analista o te dediques al scouting, ya seas preparador físico, ya seas entrenador, readaptador, entrenador de porteros, periodista o incluso casi prácticamente cualquier rol dentro del fútbol que use datos, ¿vale? Entonces, esto es algo fundamental. Espero que vosotros os sintáis identificados con alguno de estos roles, ya sea porque lo sois o porque lo queréis ser, pero que sepáis ya antes de empezar que esta formación es para vosotros y que la vais a poder sacar mucha utilidad independientemente del rol que desempeñéis. Y al final, bueno, a mí me pasa también que hay veces bueno, yo lo hago muchas veces, que me apunto a webinars gratis y que, bueno, pues al final lo ves y puede ser interesante, pero luego al ser gratis no le das toda esa importancia que deberían. Os aseguro que vais a aprender un montón con este. Si invertís tiempo, si nos dedicáis un ratito en estas tres clases y alguna cosita que os mandemos después, os aseguro que os va a servir, que vais a aprender y que os vamos a dejar en una situación ideal para que luego pues, sigáis vosotros avanzando de la manera en que vosotros decidáis. ¿Cuáles son los objetivos de esta formación? Ya me he ido adelantando cosas, la verdad, os he ido contando cosas, pero bueno, uno de los objetivos generales de la formación es la necesidad de por qué dar ese paso hacia el análisis de datos en fútbol con Power BI, seáis el rol que seáis dentro de un cuerpo técnico. Ya os he contado un poco de esto. Importante también que os diré que no, esto es una formación de análisis de datos, pero nosotros somos gente que somos cautelosos con el dato en el sentido de que entendemos su importancia, pero sabemos que es una parte, ¿cómo decirlo? Que es un granito de arena más y que no somos unos fanáticos del dato que creemos que te va a hacer ganar simplemente porque analices datos, sino que es una buena herramienta para que puedas hacer mejor tu trabajo y para que puedas potenciar el rendimiento de tu equipo, independientemente, pues eso, del rol que desempeñes. Luego queremos haceros entender de una vez por todas qué es Power BI y cómo me puede ayudar. Para que eso que he dicho, cuando alguien del staff que tengáis al lado dice, no, es que estoy haciendo un informe con Power BI, pues de verdad sepáis qué es y que sepáis cómo me puede ayudar y qué provecho le puedo sacar a Power BI. Esto lo vamos a ver durante la formación. También que os inspire en cierto modo, pues aplicaciones de fútbol. Sí que es cierto que esta herramienta se usa mucho, bueno, pues se usa mucho a nivel multinacional
todo tipo de sectores y empresas, pero no es algo de hace unos años para atrás, ya se está usando más en fútbol, pero no es algo que se use en fútbol pues súper habitual. Entonces sí que queremos de alguna manera enseñaros aplicaciones reales de fútbol para todos esos contextos que os he contado, para que entendáis, hostia, yo soy preparador físico, pues esto lo voy a poder usar, o yo soy entrenador, fíjate, voy a poder hacer estas determinadas cosas. Que entendáis esas aplicaciones que Power BI os puede dar dentro del mundo del fútbol. Eso es muy importante, creemos que es muy importante. Y por supuesto, vamos a dar esos primeros pasos instalándolo, creando nuestro primer informe, entendiendo la estructura de cómo tenemos que tener los datos y cómo tenemos que conectarlo. Y al final, de manera general, lo que queremos es, con esta semana de introducción, haceros pues, el camino un poquito más claro y más fácil para que a partir de ahí pues, ya podáis progresar a vuestra manera, como vosotros decidáis. ¿Vale? Pero allanaros un poco ese camino, ese primer paso, que es el que yo creo que cuesta mucho, sobre todo cuando hablamos de este tipo de herramientas que quizá, si no son del todo conocidas, pues para mucha gente, aunque a todos nos suena. Os quiero decir que esta formación, y me atrevo a decirlo además, de que es diferente y que es única. Única porque no la hemos hecho nunca, yo no he visto nada similar en este sentido, y es diferente porque al final la gente que lo hacemos, que somos Luis y yo, que os aseguro que llevamos meses trabajando en esto, o sea, meses, y con la formación me refiero, somos gente normal, como cualquiera de vosotros, que hace unos años nos estábamos pegando con esto desde cero, que hemos ido evolucionando, que hemos ido dando todos los pasos. Entonces entendemos la situación de muchos de vosotros si estáis empezando ahora, porque nosotros hemos recorrido todo eso y os vamos a ayudar a que lo podáis recorrer pues, con nosotros también. Además, trabajamos día a día, o sea, no es algo que hayamos aprendido en un curso y os lo vayamos a contar a vosotros, sino que nosotros trabajamos, Luis y yo trabajamos día a día en entornos profesionales de élite en el fútbol y lo utilizamos en nuestro día a día. Y que además sabemos los errores que hemos cometido nosotros, os podemos ayudar para que no los cometáis, para que podáis avanzar pues, en la línea como hemos avanzado nosotros. Hemos dado formación a mucha gente y además los que me conocéis y los que ya habéis hecho alguna formación conmigo, pues ya sabéis que yo voy al grano, que hablo claro, o sea que no voy a usar terminología que quizá os asuste a nivel tecnológico y que digáis, pues es que no sé, o sea, va a ser súper claro, súper transparente, lo vais a entender y vais a poder avanzar. Entonces, por eso creo que va a ser diferente y que va a ser único. El training, como os he dicho, esas 3 clases, ¿vale? Simplemente por recordaros un poco. La que vemos hoy es por qué dar ese paso al análisis de datos en fútbol, seas lo que seas dentro del fútbol. ¿Qué tipo de informe la segunda clase, que es la del jueves, es qué tipos de informes puedo hacer y cómo hacer para automatizarlos y para gestionar bueno, el modelo de datos? No quiero liarme mucho con esto, que ya lo dedicaremos el jueves y al final, si queréis, os hago un pequeño resumen. Y la clase del domingo es la clase donde la más práctica, donde nos vamos a poner manos a la obra de verdad. Pero sí que es importante que seáis pacientes en este sentido, porque yo sí que oigo a mucha gente que no, me lo quiero instalar ya, quiero empezar ya, quiero diseñar ya. Entonces, para que tus diseños, realmente Power BI es la herramienta de visualización que es la última pata ahora hablaremos de eso más en detalles con Luis, pero es la última pata de un proceso completo. Entonces es muy importante que antes de yo ponerme a tocar cosas con Power BI, tenga los datos correctos y los tenga bien diseñados y los tenga bien preparados y tenga una buena estrategia. Entonces vamos a ir recorriendo todo ese proceso. Y en la tercera clase es donde de verdad vamos a darle mucha caña a esta herramienta. Hoy, clase número 1. Os cuento rápidamente la estructura, ¿vale? De la clase. Nos vamos a presentar rápidamente para que nos conozcáis, para que, bueno, sepáis quién sois. Vamos a estar con vosotros pues estas clases, os hemos mandado emails, nos vais a ver por ahí pues en Telegram. Entonces, para que nos conozcáis un poco quiénes somos, quien no pues haya podido leer los emails. ¿Por qué es importante elegir una buena herramienta de análisis que se adapte a ti, de análisis de datos? Porque ese es el motivo de por qué Power BI. Porque nosotros creemos que Power BI es lo ideal
bueno, para muchos perfiles dentro del mundo del fútbol. No, luego os explico más por qué hemos elegido Power BI. Cómo lo usan los equipos profesionales, es decir, vais a ver ejemplos que hemos preparado nosotros de cómo usan los equipos profesionales esto, para que, bueno, pues entendáis un poco realmente las aplicaciones que puede tener. Y luego vamos a ir viendo casos por roles. Cómo lo puede usar un entrenador, cómo lo puede usar un preparador físico, cómo lo puede usar un analista, cómo lo puede usar alguien de la dirección deportiva, de scouting, periodistas. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer hoy. Súper importante porque todo esto, en los proyectos de análisis de datos, muchas veces, la gran mayoría del tiempo dedicado no es a la parte donde cojo una herramienta y pongo gráficas, que en este caso sería Power BI, sino a todo ese proceso previo donde veo qué información tengo, la estructuro, la analizo, veo cómo la puedo conectar y, o sea, todo ese proceso previo es el que realmente es realmente donde se dedica mucho tiempo y es algo que vamos a hacer en esta primera clase. Y ya está, así que nada, vamos a perdonar por esta introducción, vamos a empezar y nos vamos presentando. Estos somos Luis y yo, lo habréis visto en la página, vamos a ser vuestros profesores estos días. ¿Cómo nos vamos a dividir un poquito la responsabilidad para que lo entendáis un poco? Pues Luis va a ser más el responsable, va a ser vuestro profesor más a nivel técnico, el que os va a contar cómo funciona sobre todo la herramienta, cómo preparar los informes, va a entrar como más al detalle tecnológico sobre la herramienta para facilitaros a todos vosotros, pues que sea muy desde cero y que sea muy en el día a día. Y yo me voy a encargar un poco de conectar esa herramienta con las necesidades que tiene la gente en el mundo del fútbol, de hacer esa parte funcional y de ayudaros a entender qué beneficios tiene y cómo lo podemos aplicar en nuestros contextos. Os cuento un poco para los que no me conozcáis, que bueno, yo creo que mucha gente pues ya estabais en la lista de Objetivo Analista, ya sabéis de mí. Yo soy ingeniero, me equivoqué cuando tenía 18 años y elegí la carrera que no me gustaba. Entonces, pero como me equivoqué, yo sabía que me había equivocado, pues me estudié otra carrera que tampoco me gustaba nada y estuve durante un montón de años trabajando en multinacionales y demás, en un trabajo que odiaba, pero que yo a la vez, cuando acababa esos trabajos, siempre lo cuento, pues era entrenador y me ponía a entrenar pues, equipos de barrio, bueno, de la zona donde vivía. Nunca con ninguna pretensión de ser profesional, porque tenía como mi trabajo en multinacionales. Pero ya sí que es cierto que, bueno, me metí en un máster de análisis de datos, pero a nivel general, no deportivo, y sí que de alguna manera me di cuenta que yo no valía para eso, que no valía para estar en multinacionales y me fue un poco redirigiendo y especializándome como analista de fútbol. Ahora mismo, después de, bueno, pues de mucho trabajo y de hacer muchas cosas, de darme muchas hostias y de crecer, pero bueno, de intentar avanzar poco a poco, pues soy analista profesional y además pues me considero formador, no sé si profesor o qué, pero me gusta mucho la formación, disfruto mucho con ella y bueno, me gusta pensar en mí como que ayudo a la gente a formarse. Os enseño un poco para que entendáis el proceso. Me gusta poner alguna foto para que veáis que, bueno, pues que yo también estaba con un paraguas y con una cámara grabando, que poco a poco pues fui consiguiendo cosas, conocí a gente, tenido la suerte de trabajar con gente increíble, pude crear Objetivo Analista para ayudar a analistas de fútbol, he trabajado en estadios que ni me imaginaba que iba a trabajar nunca, he podido compartir charlas con profesionales a los que yo admiraba y que tuve la suerte de sentarme al lado de ellos, y a día de hoy pues, puedo trabajar con gente que llevo admirando también desde mucho tiempo y estar bueno, pues en estadios que antes yo solo veía por la tele y que nunca me imaginaba que iba a estar. Entonces al final, por eso os digo, yo estaba como cualquiera de vosotros y al final he podido vivir estas experiencias gracias a especializarme, y especializarme al final fue a través de Objetivo Analista, que me especialicé como analista, a través de ayudar a gente con formación y también Power BI tiene gran parte de mérito en este camino que recorrí, porque me permitió sobre todo eso, especializarme. A través de esto, simplemente para que lo sepáis, que estéis en buenas manos,
con objetivo analista ya hemos dado formación a más de 15.000 personas ya en concursos gratuitos de todo tipo. Entonces, bueno, pues estáis en buenas manos. Por eso me gusta considerarme también como formador, porque es algo que disfruto mucho. Y nada, de Luis, antes de que se presente él, que ya os estoy aquí mareando yo mucho, simplemente deciros que nos conocimos porque Luis se puso en contacto conmigo y sin conocernos, y me dijo: Dani, quiero presentarte una cosa que tengo con Power BI, que creo que está súper bien, creo que es muy útil, que tiene muchas aplicaciones y me gustaría enseñártelo. Y entonces me estuve hablando con Luis y lo que Luis me enseñó me dejó flipado. O sea, bueno, yo conocía Power BI ya, yo lo usaba todo el rato, pero las cosas que consiguió hacer Luis bueno, me dejaron alucinado. Entonces yo le dije: oye Luis, esto le tenemos que enseñar a la gente porque esto tiene muchísimas aplicaciones y se puede utilizar. Entonces poco a poco empezamos a hablar a partir de ahí surgió pues esta semana de Power BI aplicada al fútbol. Así que eso es un poco cómo nos conocimos. Luis, te cedo la palabra para que te presentes tú si quieres. Bueno, pues nada, hola a todos. Yo soy Luis. Como dice Dani, pues nos conocimos hace unos meses cuando le presenté algo que os voy a enseñar ahora a vosotros, también para que veáis un poco lo que era. Y bueno, yo soy analista de datos deportivos desde hace ya unos años, aproximadamente 4 o 5 años. Estoy muy enfocado al mundo del fútbol, pero bueno, también trabajo con otros deportes. Y nada, en el último año es sobre todo cuando más desarrollo profesional he tenido. Como veis ahí, pues he colaborado con diferentes clubes de la liga en labores de scouting con datos en sus canteras, ¿vale? Con lo que os voy a enseñar después. Y bueno, desde hace poco pues me he incorporado a una empresa que se llama Kinexon, que es una empresa alemana que trabaja con datos de tracking y de hecho son el principal proveedor de datos de tracking de la FIFA, ¿vale? Y uno de los principales de la NBA. Luego os contaré también un poco más qué es lo que hacen exactamente. Además he cursado un máster en Big Data deportivo, he hecho cursos de análisis y scouting en fútbol y bueno, pues con todas esas formaciones que he ido haciendo, pues me ha permitido también hacer un trabajo real, que es lo que le presenté a Dani y lo que me ha permitido también luego trabajar con los clubes de la liga, que es una base de datos de fútbol base, ¿vale? Ahora os voy a contar un poco en qué consiste y os voy a enseñar esos informes, que son los informes reales con los que yo he trabajado y los que le he compartido a algunos clubes, que luego veréis también. Entonces os voy a enseñar esos ejemplos reales también para que vosotros veáis de primera mano qué tipo de cosas se están haciendo con clubes incluso de primer nivel y cosas que se hacen en el día a día de estos clubes. Y nada, pues eso también, como os digo, me llevó a colaborar con clubes de la liga y recientemente pues a incorporarme como científico de datos en el principal proveedor de datos de tracking en tiempo real de la FIFA. Esta base de datos de fútbol base que os estoy contando la llevo desarrollando desde hace alrededor de 2 años. Os voy a contar un poco el contenido que tiene a día de hoy. En este momento tengo más de 1 millón de partidos registrados en la base de datos de un montón de federaciones de toda España. Toda esa información pues, es de los últimos años, desde que hay registros en las páginas de cada federación y demás. Tengo más de 500.000 jugadores registrados que son jugadores federados en España. Tengo también más de 21 millones de actuaciones individuales. Esto quiere decir, pues cada vez que un jugador juega un partido, pues eso es una actuación individual. En este caso tengo más de 21 millones en este momento. Y luego tengo más de 100 métricas para medir el rendimiento, todas creadas también dentro de Power BI, que es una de las cosas que vamos a ver en esta formación. Entonces, bueno, pues con estas métricas evaluar el rendimiento de los jugadores, el rendimiento de los técnicos, el rendimiento de los equipos como conjunto, el rendimiento de los árbitros también, de alguna manera, y todo lo que incluyen las actas de las federaciones, pues todo eso lo metí en una base de datos para poder de alguna manera analizarlo. Entonces, toda esa información, una vez la tenía en una base de datos, también tenía que decidir un poco cómo la iba a presentar. El objetivo realmente de la base de datos sobre todo era y es pues intentar analizar un poco todo lo que pasa en el fútbol base español a nivel de todas las categorías, entender un poco cómo funciona cada categoría en cada federación, cuál es el equilibrio que hay dentro de esas categorías, cómo se distribuyen los equipos, también entre otras cosas y por lo que empecé a colaborar con algunos clubes de la liga para intentar identificar y encontrar
pues jugadores que estuvieran rindiendo o que tuvieran un rendimiento que fuera superior al del resto. Jugadores y jugadoras de todo el territorio español en el fútbol base. Lo que veis en verde son las federaciones que ahora mismo tengo en la base de datos, y las que están en gris oscuro son las que quiero seguir metiendo, porque al final es un proceso muy largo y todavía pues evidentemente no tengo todo. Así que lo que decía, como yo tenía toda esta información en una base de datos, lo que me faltaba era decidir un poco pues cómo la iba a presentar, cómo iba a presentar todos esos análisis de manera que fuera visual y que tuviera sentido, y que esos análisis los pudiera interpretar, pues, por ejemplo, incluso gente que no fuera necesariamente del mundo del análisis de datos. Y entonces decidí hacerlo con Power BI. Yo ya llevaba 2 años desde antes utilizando esta herramienta, y bueno, en realidad fue fácil decidirlo porque yo sé que Power BI es muy visual, se pueden hacer análisis súper profundos y súper flexibles, te dan mucha flexibilidad para personalizarlos a tu manera, y sobre todo se pueden utilizar de manera interactiva. Una de las cosas que a mí me interesaba mucho era poder compartir el enlace a esos informes para que fuera el propio usuario final, ya podía ser un club o una persona en concreto. Por ejemplo, a Dani se lo compartí en su momento para que lo viera también y lo probara, pues que pudieran ellos mismos con ese enlace interactuar con toda esa información. Así que Power BI era lo que yo quería utilizar y lo que cumplía con todas esas necesidades que tenía. Entonces, bueno, os voy a enseñar ahora un par de ejemplos de informes reales. Ya os digo que estos son ejemplos que he mandado a clubes de la liga y que han utilizado realmente, porque es eso lo que me interesa, y a Dani también, es que veáis el uso real de esos informes y cuál es un resultado final de un informe que se utiliza en el día a día de un equipo profesional. Entonces, bueno, estos son 2 capturas de pantalla. Ahora os voy a enseñar también el informe en uso para que lo veáis cómo interactúa un poco con los filtros y demás. Pero bueno, si os fijáis, por ejemplo, en el informe de la izquierda, pues esto, aquí lo que intentaba sobre todo es presentaros pues, un ejemplo de qué hubiera pasado si en 2012 una secretaría técnica hubiera tenido este acceso a los informes, y se hubiera puesto a filtrar pues, en la temporada 2012-2013 dentro de la Federación Balear en la categoría nacional juvenil, ¿no? Entonces, esto es un ranking que está ordenado por una métrica que se llama índice goleador, que es una métrica que he creado yo, ¿vale? También dentro de Power BI, porque como os digo, se puede crear no solo las visualizaciones, sino también métricas más sencillas o más avanzadas para poder analizar toda esa información. Bueno, pues esta métrica en concreto es un índice, es una referencia que seguro que se puede mejorar con más cosas, pero al fin y al cabo la información en el fútbol base no es tan extensa como la que hay en el fútbol profesional, evidentemente, y entonces pues tuve que buscar ahí un poco una manera de tener una referencia para encontrar hasta qué punto un jugador, en este caso de ataque, tenía capacidad goleadora y estaba rindiendo a buen nivel. Entonces esta métrica en concreto pues tiene en cuenta los goles por 90 minutos del jugador, también la importancia de esos goles, si han sido contra rivales de la parte alta de la tabla o rivales de la parte baja de la clasificación, si han sido goles que abrían el marcador o que empataban un partido, o si eran el 5-0 de una goleada, por ejemplo. También pues, la regularidad goleadora del jugador, a ver hasta qué punto ese jugador era constante marcando goles, o si había marcado muchos goles en 2 o 3 partidos, por ejemplo. Y luego también tiene en cuenta pues qué porcentaje de los goles de su equipo marca ese jugador, para ver un poco pues, hasta qué punto ese jugador tiene peso en el ataque del equipo. Entonces, bueno, juntando esa serie de métricas, creé una que se llama índice goleador, que, bueno, pues si os fijáis, al ordenar por esa métrica, en 2012 en Juvenil Nacional, pues el primero de la lista era Marco Asensio. Y luego aquí a la derecha pues tenéis otra forma de visualizar un poco los mismos datos comparando con otra serie de métricas. Entonces voy a enseñaroslo un poco en uso para que lo veáis. Lo tengo por aquí. A ver. Vale, se está viendo, ¿verdad? No se está viendo el Sí, informe, se ve, ¿verdad, se Dani? ve. Vale. Bueno, pues este es el informe. Como veis aquí ya se puede hacer mucho más. Se puede bajar para ver más jugadores. Por ejemplo, si pulso aquí en el gráfico de dispersión, pues lo que os decía, se nos muestra la información también comparando con otras métricas. Sobre todo aquí, lo que quiero que veáis es un poco cómo interactúan los filtros. Por ejemplo, aquí podríamos escoger diferentes métricas que tengo creadas dentro de Power BI. Puedo elegir, por ejemplo, los goles. Aquí, como veis, pues Asensio está un poquito más abajo, está aquí.
había marcado solamente 12 goles esa temporada, pero como os decía, pues esta métrica intentó contextualizar un poco esos datos de manera que, a pesar de haber marcado menos goles, realmente lo que nos interesa es ver, porque no es lo mismo marcar 11 goles en 12 partidos que haber marcado 20 pero que sea en 31, por ejemplo, que también está muy bien, pero habría que darle un poco de contexto. Entonces, con esa métrica que os decía antes, pues bueno, ayudábamos a tener una referencia un poco más exacta de cómo había sido el rendimiento de ese jugador. Y pues os quería enseñar también, por ejemplo, un ejemplo de 2015 para que veáis un poco cómo funcionan los filtros. Aquí voy a decirle que me filtre por todas las federaciones. Y en Nacional Juvenil, pues por ejemplo, el primero de la lista, utilizando esa misma métrica, nos sale Dani Gómez, que bueno, para el que no lo sepa, pues es el delantero, uno de los delanteros del Levante en primera división actualmente, ¿no? Y esto era un informe del 2015 en este caso. Entonces, bueno, pues esto es un poco el funcionamiento de estos informes. Luego también podríamos ir aquí con este menú, ¿vale? Podemos ir, por ejemplo, a una comparativa también de equipos. Esto es bueno, equipos de tercera división en este caso. Pero bueno, esto es un poco una serie de ejemplos para que lo vierais. Vamos a volver aquí a la presentación. Una cosa, simplemente deciros que esto al final, lo interesante es que todo esto está hecho con Power BI a partir de actas, simplemente. Es una cosa que ya hablaremos más adelante, porque ahora quizá, pues eso, todavía os lo veis como demasiada información, pero simplemente deciros que eso está hecho con Power BI a través de actas y, bueno, de las páginas de las propias federaciones. Exactamente. Y bueno, pues a partir de ahí, pues por ejemplo, uno de los clubes con los que pude hablar, pues era el Mallorca. Miquel fue súper simpático conmigo desde el principio, les estuve enseñando todo esto y pues para que veáis, él decía que era muy interesante ver cómo esos informes hechos con Power BI pues conectaban un poco con lo que ellos esperaban en una estructura de captación, por ejemplo. Así que para que veáis eso, que realmente con Power BI se pueden hacer cosas a nivel real, útil, y que bueno, tienen una utilidad real en el día a día de los clubes de primer nivel, en este caso. Y a partir de ahí, pues ya por último, os quería contar un poco sobre Kinexon, alguna cosa para que veáis en lo que estoy trabajando ahora, que como os he dicho antes, pues todos estos informes tenían un uso real. En Kinexon eso también lo vieron, estuve hablando con ellos y bueno, ellos también utilizan Power BI en su día a día. Kinexon es una empresa de sistemas de monitorización con tracking óptico, con cámaras, con sistemas de GPS, que muchos ya los conocéis. Ellos tienen sus propios sistemas y bueno, pues como veis aquí a la derecha tienen su software propio también. Pero bueno, en la mayoría de casos utilizan Power BI, sobre todo cuando tienen que tratar con clientes externos. En este caso veis que trabajan con equipos como el Bayern de Múnich, el Bayer Leverkusen, los equipos de Red Bull, el PSG, bueno, más del 70% de los equipos de la NBA también. Y además son el principal proveedor de datos de la FIFA. Así que como veis, pues Power BI también está integrado incluso en estas organizaciones que bueno, trabajan en su día a día con entornos deportivos de primer nivel. Vale, nada, simplemente eso lo queríamos contar un poco a modo de introducción para que entendieseis un poco pues, cosas que se pueden hacer. Pero no os preocupéis porque vamos a ir paso a paso y lo vamos a ir viendo como de manera súper sencilla, ¿vale? Para que lo entendáis. Lo primero que es por qué análisis de datos. Vosotros venís aquí a la clase y decís, bueno, pues ¿por qué Dani me dice y Luis me dice que tenemos que hacer análisis de datos? Si yo soy entrenador o yo soy preparador físico, ¿por qué tengo que hacer análisis de datos? Pues hay una cosa que os quiero decir y que es que en el fútbol se generan datos constantemente, nos guste o no nos guste. Entonces es una realidad que tenemos que entender y es pues que, como podéis ver en esta imagen, que lo representa súper bien, al final los futbolistas y en el fútbol se está generando todo el rato un montón de tipos bueno, de información, ya sea a nivel físico, a nivel técnico, de sesiones, de tareas, de un montón de cosas. Y hay una serie de creencias limitantes y es que no, los datos no son para mí, yo no uso de eso, o los datos no sirven para nada, o la otra creencia contraria que es, no, los datos es lo máximo y me van a ayudar a ganar y es lo mejor, pues al final tenemos que intentar salirnos de esto, pero sí que tenemos que entender que en el fútbol actual y en el fútbol de futuro, nos guste o no nos guste, hay datos. Y con los datos podemos hacer cosas o podemos intentar mejorar en nuestro trabajo. Ante esta realidad, si asumimos que hay datos y que esto es inevitable, ante esta realidad tenemos dos opciones. Una, bueno, pues podemos pasar de ellos
y decir esto no es para mí, ya está, esto no es para mí. Yo creo que es que independientemente del valor que le podamos asignar a los datos, es, prescindir de ellos cuando los generamos, cuando es algo que generamos en nuestro día a día, pues no tiene mucho sentido. O podemos decidir, vale, pues ya está, me gustan más, me gustan menos, soy mejor o soy peor, pero voy a por ello. Voy a por ello, creo que me pueden ayudar, es el fútbol del presente y creo y también el futuro, sin darles el valor, sin cada uno que les dé el valor que considere, pero si aceptamos esa realidad, pues podemos empezar bueno, pues a mejorar como profesionales. Y al final, quiero deciros que todos vosotros, os, seáis conscientes o no seáis conscientes, ya usáis datos. Todos vosotros usáis datos. Si eres entrenador, seguro que tienes una base de datos de tareas o tienes unos Excels donde tienes ahí tus tareas apuntadas. Seguro que tienes fichas de partidos o fichas de entrenamientos donde pones, bueno, pues donde lo rellenas con diferentes cosas. Seguro, estoy convencido. O sea, si eres entrenador, seguro que haces eso. Y seguro que también tienes estadísticas donde pones quién ha jugado de titular, de suplente, los goles, minutos. Bueno, pues un montón de cosas, como mínimo. Entonces, si eres entrenador, que sepas que ya estás usando datos, te gusten o no te gusten. O a lo mejor no sabías ni que eran datos y los tienes en plantillas de manera que, bueno, que como hay un dibujo o como hay colores, pues parece que ya tal, pero esos realmente son datos, ya usas datos si eres entrenador. Si eres analista, bueno, pues por supuesto, creo que los analistas en este sentido lo tienen un poquito más interiorizado. Tenemos estadísticas de todo tipo, tenemos proveedores de datos que nos dan millones de cosas, de Opta, de Instat, de Wisecout, de un montón de StatBombs que nos sueltan información masiva de muchas cosas. Y luego al final incluso el propio software de videoanálisis pues también nos da datos, porque cada vez que nosotros etiquetemos cosas pues tenemos ahí datos. No, quizá el analista, lo que os he dicho, es el perfil que más entiende o que más interiorizado quizá tiene el tema de los datos. Un perfil súper, para mí, es un perfil que tiene, bueno, que usa muchísimo los datos, es el perfil del preparador físico. Todos los preparadores físicos, los que tienen la suerte de trabajar con GPS, pues con GPS o con cálculos manuales de la carga, pero los preparadores físicos tienen casi en cada sesión de entrenamiento un montón de datos, ya sea que se los devuelva el GPS o que los calculen ellos, de cargas de entrenamiento. Tienen datos de RPEs, cuando preguntan a jugadores por RPE, datos de wellness, tienen un montón de información también de tareas que preparan, ya sea de gimnasio o ya sea de campo. Entonces, el preparador físico está constantemente haciendo uso de los datos, constantemente. Lo mismo, me puede no gustar el análisis de datos, me puede tal, pero al final es una realidad que en su día a día pues está rodeado de datos. Si gestionas la salud, pues al final, ya sea que sea adaptador, médico, fisio, incluso o incluso los propios preparadores físicos, Excels con los jugadores que se lesionan, con los tratamientos que hacen, con, pues yo que sé, analíticas, con cuánto pesan, con qué porcentajes. Al final esto no dejan de ser datos que podemos gestionar y que podemos utilizar. Si eres scouter, igual. Si trabajas en la dirección deportiva, igual. Si eres periodista deportivo, igual. Es decir, todos los perfiles dentro del mundo del fútbol, insisto con esa frase, nos guste o no nos guste, utilizan datos. Por lo tanto, si utilizan datos, al final, esta foto me venía perfecta y es welcome to reality, es decir, hay una realidad que está ocurriendo y es bueno, pues que tenemos un activo que es ese, que son los datos y que tenemos que aprender a gestionar, a aprender a manejarlos. Ahí es donde entra, desde mi punto de vista, y nosotros creemos que Power BI es una de las soluciones que nos pueden ayudar a esto. Y como os he dicho al principio, uno de los objetivos es que entendáis qué es Power BI, cómo me puede ayudar con toda esta situación de datos que hemos visto y bueno, que entiendo que aceptamos que manejamos datos y que utilizamos los datos y cómo nos puede ayudar Power BI. Yo sí que al principio de esta formación preguntaba, la gente no sé hasta qué punto conoce Power BI. Entonces, yo lo he dividido en tres tipos, no sé si tres tipos de personas respecto de esto. No sé si os sentiréis identificados. Que yo conozco a la gente que sabe lo que es y que simplemente vienen a la formación porque han decidido que quieren aprender a manejarlo.
gente que lo ha oído por ahí, que es otro tipo, pero que realmente lo ha oído en internet, lo que te digo, en ponencias, no sé qué, a compañeros, y que están aquí porque quieren investigar más sobre su aplicación. Y luego hay gente que no sabe qué es Power BI, pero que bueno, que son curiosos y que quieren mejorar y que quieren aprender a ver qué les puede aportar. Hay una serie de problemas que nos enfrentamos. Una vez que tenemos, bueno, pues que sabemos que usamos datos, nos enfrentamos a unos problemas y es, pues que estamos cansados, podemos estar cansados de usar Excel para crear gráficos. Nos hace perder mucho tiempo. Excel al final es lo que es y perdemos un montón de tiempo pues usándolo para crear gráficos, cuando no es una herramienta de crear gráficos. Problemas con los que nos enfrentamos también, que Power BI nos va a ayudar a solucionarlo, es que, vale, sí, tenemos muchos datos y los tenemos repartidos en 1000 sitios y no sabemos cómo conectarlos. Por un lado tengo los GPS y por otro lado tengo las estadísticas de minutos y por otro lado tengo los pesos y los porcentajes de grasa y por otro lado pues tenemos una serie de cosas ahí no conectadas y no sabemos muy bien cómo conectarlas. Es algo que Power BI nos va a ayudar a solucionar. Luego, además, que hacemos muchísimas cosas a mano. Yo, o sea, soy un loco del tiempo y de la productividad para intentar llegar a hacer más cosas. Entonces, todo lo que sea hacer cosas a manos es perder tiempo. Y lo habitual, que os sentiréis identificados, es, ¿tengo que hacer un informe? Pues lo hago. A la semana siguiente tengo que hacer el mismo informe con otros datos, pues prácticamente me toca hacerlo de nuevo. Que luego tengo que hacerlo con otra sesión de entrenamiento, pues prácticamente me toca hacerlo otra vez de nuevo. Entonces, no se puede estar todo el rato haciendo lo mismo. Power BI nos va a ayudar a automatizar todo eso. Más problemas que nos enfrentamos y es, bueno, pues que me gustan los datos, pero que no sé si realmente voy a ser capaz de aplicarlo porque puede ser que sea muy difícil y tengo que encontrar una herramienta de análisis. Lo bueno de Power BI es que es una herramienta sencilla, os va a ayudar cuando vayamos entrando más en detalle, vais a dar cuenta que es sencilla. Sencilla no significa que la aprendas en 2 días, pero significa que es asequible para cualquiera, pues cualquiera de vosotros que estáis aquí conectados, que no hace falta ser un informático ni mucho menos. Y bueno, al final lo que os quiero decir es que nos damos cuenta también como problemas que las visualizaciones que termino sacando, es decir, hago un informe y luego digo, que mi informe es que, o sea, es que es muy mejorable, no parece profesional. Sí, tengo ahí unas gráficas o unas tartas o unas cosas así, pero es muy mejorable. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre con todos estos problemas es que empezamos la temporada haciendo muchas cosas, registrando todas las estadísticas y apuntando toda la carga y metiendo todas las tareas y metiendo todas las cosas. Toda la temporada empezamos así. Pero la realidad es que si tenemos todos estos problemas que hemos listado y es que lo que consigo no es profesional y que pierdo tiempo y que tengo que hacer cosas a mano y que al final todo esto lo que conlleva es que lo dejamos de hacer, dejamos de utilizarlo y que el esfuerzo no compensa. Entonces, todo esto, todos estos problemas, que entiendo que alguno de vosotros os podéis sentir identificados, si os sentís identificados lo podéis poner en el chat, a los problemas que tenéis vosotros cuando os enfrentáis a los datos, pero esto lo vamos a intentar solventar con Power BI. Mito y cosa que os tenéis que meter ya en la cabeza, nos tenemos que meter en la cabeza es que Excel es una hoja de cálculo, no es una herramienta para hacer visualizaciones. Es una hoja de cálculo. ¿Que tiene una opción para meter visualizaciones? También lo tiene Word y también lo tienen otras muchas, pero no son herramientas de visualización. Es una hoja de cálculo y súper útil y la vamos a utilizar y a mí me encanta. Pero eso es una hoja de cálculo y Power BI es una herramienta de visualización. Entonces, si queremos pasar a hacer algo profesional, tenemos que ir directamente a, bueno, pues a una herramienta profesional en este sentido que podamos utilizar. Y olvidarnos de sacar esas gráficas que sacamos con Excel, que luego el Excel encima bueno, todos los problemas que nos puede dar, que ya hemos hablado. Esta foto que veis aquí son todas las herramientas, bueno, no sé si son todas, son muchas de las herramientas que hay pues, para diferentes partes de hacer el análisis de datos. Entonces, a los problemas que muchas veces pues, nos agobian o que nos enfrentamos es que, bueno, ¿y cuál es la herramienta que podemos usar? No os preocupéis porque para eso hemos elegido nosotros Power BI. O sea, de todas estas herramientas nosotros vamos a aprender Power BI y hemos elegido esa
pues básicamente yo la explico, me gusta explicarla por la ley de Pareto. No sé si habéis oído hablar de la ley de Pareto, pero la ley de Pareto es que el 20% de lo que haces te genera el 80% de los resultados que consigues, ya sea en tus equipos. Por ejemplo, el 20% de lo que haces te genera el 80% a nivel de empresa, a nivel de lo que sea. El 20%, si somos capaces de enfocarnos en ese 20%, vamos a conseguir el 80% de los resultados. ¿Cómo esto lo aplico a Power BI? Pues al final Power BI es una herramienta que es muy potente, que se pueden hacer muchísimas cosas, pero con el 20% de Power BI vamos a poder conseguir hacer el 80% de lo que necesitamos para nuestros informes en el contexto en el que estamos. Es decir, voy a tener que aprender ese 20% y voy a poder conseguir grandes cosas con esta herramienta. Hay otras herramientas que no es tan sencillo, que tienes que programar, que tienes que desarrollar, y Power BI nos da la posibilidad de con ese 20% producir un 80% de nuestro trabajo con análisis de datos en el contexto en el que estamos hablando. Entonces, eso es un poco el motivo de por qué Power BI nos puede ayudar. De manera más concreta, bueno, pues porque es apto para todo el mundo, especificando un poco, es apto para todo el mundo, se puede empezar desde cero. Lo que os he dicho varias veces por email y en Telegram es, no hace falta saber programar, ya lo vais a ver, no hace falta ser un experto informático, os diría que casi ni llevaros bien con la informática, súper sencillo, desde cero. Tiene resultados muy a corto plazo, no tenéis que estar 6 meses, rápidamente vais a tener resultados y vais a ver cosas que se pueden hacer. Te permite automatizar, que luego vamos a hablar un poco Luis y yo de eso, de la parte de automatizar. Por lo tanto, automatizar, cada vez que hablemos de automatizar, llevároslo a qué significa no perder tiempo. Automatizar es no perder tiempo. Algo que se va a hacer solo y que no voy a tener que estar repitiéndolo constantemente, que es lo que nos pasa con Excel muchas veces. ¿Vale? Power BI nos va a permitir hacer esto. Esa curva de aprendizaje es muy rápida. Rápidamente voy a aprender. Y bueno, es un software que es muy implantado. O sea, no estamos aprendiendo una cosa, bueno, rara que igual luego no me va a servir si me voy a otro equipo, si voy y tal. Es algo que tiene mucho presente, mucho futuro y está muy implantado. Sí que es verdad que, que la herramienta es fácil, pero hay que tener una determinada paciencia. Es decir, no es algo que voy a aprender muy rápido, pero tengo que seguir los pasos adecuados, que son los que os vamos a intentar transmitir en esta formación. Por poneros algún ejemplo, por ejemplo, la Liga tiene Power BI implantado. La Liga en su empresa, que hace mucha analítica, que tiene análisis de datos, que tiene bueno, pues Media Code, ya algunos lo conoceréis, con un montón de datos, pues la Liga usa Power BI. Y lo usan pues para fútbol, lo usan para merchandising, para audiencia, es decir, da igual, cogen datos dentro de todas las áreas que tengan en la liga y usan Power BI. De hecho, hemos visto algunas ofertas de trabajo de la liga que dicen, oye, imprescindible, esto es una oferta de trabajo real, imprescindible Power BI, o sea, aprenderlo al final pues es una buena solución. Y buscando ayer Luis y yo ofertas de trabajo y tal que hubiese actual, estas son dos cosas actuales, una del grupo al que pertenece Manchester City y otra de la Federación de Fútbol, donde se ve que Power BI, bueno, que lo piden para ofertas de trabajo. Entonces, con esto simplemente deciros que es algo que está implantado, que se usa y que os puede valer aprender. ¿Vale? Entonces, simplemente que entendáis con esta parte, voy a pasar un poco para que Luis os explique alguna cosa más, pero simplemente que entendáis que tenemos que aceptar esa realidad de que los datos están ahí, que ya los usamos, que esos mismos datos nos generan algún que otro problema muchas veces porque queremos utilizarlos, pero esos problemas hacen que los dejemos de lado, entonces que rechacemos esa realidad y que bueno, no seamos capaces de sacar los partidos, de sacar rendimiento, de poder aprovecharlo. Y que con ese problema Power BI nos va a ayudar porque es fácil, porque soluciona muchos de estos problemas y bueno, porque es una herramienta que es muy adaptada pues, para todos esos perfiles dentro del mundo del fútbol. Pues sí, bueno, Dani ha introducido muy bien todo lo que es Power BI. Yo aquí lo que quiero sobre todo he dividido un poco de manera general
un poco las 4 fases que me parecen más importantes dentro de lo que es pues la utilización de la herramienta de Power BI. Lo he dividido en estas 4 fases. La primera es cargar los datos. Bueno, cargar los datos, al final nosotros en Power BI, evidentemente, pues para hacer todos esos informes que queremos hacer y todas esas visualizaciones, necesitamos tener un conjunto de datos. Si no tenemos datos, no tenemos nada que representar. Entonces, lo primero de todo es cargar esos datos. Power BI en este sentido es súper flexible, tiene un montonazo de orígenes de datos y de hecho ahora os voy a hacer este proceso de las 4 fases, os lo voy a ir haciendo en directo con algo muy sencillo, ¿vale? Tampoco queremos liaros, simplemente para que luego cuando en las siguientes clases vayamos haciendo todo esto un poco más en detalle, pues ya que ya os suene, que ya lo hayáis visto por lo menos una vez, aunque sea con unas tablas pequeñitas, para que veáis un poco cuál es este proceso entero de las 4 fases que hay en Power BI. Lo que digo, la primera de ellas es cargar la información. Seguro que bueno, la mayoría de vosotros habréis utilizado Excel un montón de veces. Por ejemplo, Excel tiene una opción que bueno, lo normal es meter los datos a mano en el Excel, pero bueno, seguro que algunos de vosotros alguna vez habréis cargado archivos externos, por ejemplo, archivos de CSV. Para los que no sepáis lo que es un archivo de CSV, pues son archivos de texto sin formato que bueno, suelen venir como muy apelotonados la información y que tiene un poco todos los datos separados por comas. Entonces, Excel, por ejemplo, es capaz de leer esos datos. Si ya lo habéis hecho alguna vez, pues desde aquí, desde la pestaña de datos, podéis cargar esos archivos y Excel los lee y os lo pone en formato de tabla. Si eso no lo habéis hecho nunca, pues por ejemplo, esto seguro que sí que lo habéis hecho, insertar una tabla en Excel o insertar un gráfico dentro de Excel. Cuando vosotros hacéis eso, cuando le dais a insertar una tabla, normalmente Excel os pregunta, vale, vamos a insertar una tabla, pero necesito que me digas qué datos son los que tengo que utilizar. O voy a generar un gráfico, pero me tienes que especificar qué datos hay que utilizar. Es cuando vosotros le decís, pues desde la celda A1 hasta la celda C27. Pues en Power BI pasa algo parecido. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a conectar directamente a los archivos. En este caso, lo que vamos a hacer es esto. Este es el menú de Power BI, ahora os lo voy a enseñar en directo. Pero lo que queremos hacer nosotros realmente para generar estos informes, como los que os ha enseñado Dani antes, lo que vamos a hacer es partir de un Excel como este, que es una tabla como la que todos hemos tenido alguna vez delante en Excel, y lo que vamos a hacer es cargar esos datos dentro de Power BI para después poder hacer un gráfico como este. Entonces me voy a ir un momento a Power BI para que lo veáis. Esto no hace falta que vosotros lo vayáis siguiendo, ya lo haremos, pero quiero que lo veáis para que veáis lo fácil y sencillo que se hace. En este caso, yo he creado un Excel antes, ¿vale? Que es este de aquí, que es la clasificación de la liga a día de hoy. La he descargado antes de internet, simplemente una tabla muy sencilla. Y lo que vamos a hacer es, aquí vamos a ir a obtener datos y vamos a ver, porque lo primero que nos dice es que aún no hemos cargado datos, como veis aquí, y que tenemos que darle alguna información a Power BI. Vamos a ver que aquí tenemos un montonazo de orígenes de datos para conectarnos. Power BI nos los divide un poco en categorías. Esto ya vosotros, si queréis por vuestra cuenta, podéis ir investigando un poquillo, pero ya lo explicaremos también. En este caso voy a cargar un archivo de Excel. Entonces voy a ir aquí, le doy al libro de Excel y este es el que yo he preparado, ¿vale? Entonces simplemente lo tendríais que buscar en vuestras carpetas del ordenador, como habéis hecho mil veces con otro tipo de archivos. Le damos aquí a abrir y Power BI ya nos está reconociendo ese Excel y si le doy aquí ya nos muestra lo que os he enseñado antes. Entonces, como veis, el formato es exactamente el mismo que en Excel y ahora ya simplemente le doy a cargar y rápidamente nos carga aquí todas nuestras columnas. Aquí se le puede cambiar el nombre, lo voy a llamar clasificación. ¿Vale? Aquí cargamos nuestros datos. Y si os fijáis aquí a la izquierda, por ejemplo, en la tabla, pues ya tendríamos nuestra tabla cargada dentro de Power BI. Solo con esto nosotros ya podríamos empezar a hacer un informe. Así que ahora en uno de los siguientes pasos os enseñaré cómo, ¿vale? Pero ya habéis visto, es súper fácil. Vale, voy a volver aquí a la presentación. Este es el primer paso de todos. Luego, evidentemente, pues podríamos utilizar bases de datos, archivos CSV, que de hecho ahora lo vamos a utilizar uno también para que lo veáis. Eso te iba a decir, Luis. Aquí lo importante, ¿no? Es que puedes realmente cargar un montón de orígenes de información, ¿no? Y tenerlo, pues cargar Excel, CSVs, de bases de datos, de Google Forms, de un montón de cosas, ¿no? Eso es, eso es. Ya los veremos si queréis en profundidad, nos podéis preguntar también, pero si no, también miradlo por vuestra cuenta si queréis, pero vais a ver que hay muchísimos orígenes de datos
y eso, prácticamente vais a tener de todo ahí, sobre todo con lo que utilizáis habitualmente, que es Excel, las hojas de Google, ese tipo de cosas están todas y luego hay cientos de bases de datos también. Una vez tenemos cargados los datos, el siguiente paso sería modelar la información. Modelar lo he dividido un poco en dos fases. Transformar los datos, es decir, muchas veces a lo mejor nos hemos descargado los datos de una plantilla de Naxport, por ejemplo, y tenemos ahí un poco de información que nos molesta o hay una columna de más o nos han pasado un archivo de Excel, otra persona del cuerpo técnico y tenemos ahí columnas o cosas que no nos terminan de convencer y eso lo vamos a poder transformar dentro del propio Power BI. Y además, lo que ha dicho Dani antes, muchas veces tenemos los orígenes de datos muy separados, tenemos datos en Excel, tenemos datos en Google Drive, tenemos datos en CSV y queremos toda esa información de las diferentes tablas mezclarlas en el mismo informe para poder relacionar la información entre sí. Entonces, a la hora de modelar, pues eso, tenemos la fase de relacionar todas las tablas, que ahora lo vamos a hacer, y la fase de transformar la información. Para modelar necesitamos tener varios orígenes de datos para poder hacer un modelo de datos. Esto va a ser muy importante y ya lo explicaremos en la siguiente clase, en una de las siguientes, porque realmente aquí hay que tener mucho cuidado y hacerlo muy bien para que luego la estructura a largo plazo no nos falle, que las tablas estén bien relacionadas y que todo funcione bien. Esto lo Entonces yo vamos a ahora, explicar en la clase 2. En la clase 2 vamos a eso explicar es. todo el tema del modelado de datos en detalle. Eso es, esta parte es muy importante. Yo ahora lo voy a hacer muy rápido solo para que os suene, como os digo. Entonces, ahora me voy a conectar también en el informe, pero esta vez lo voy a hacer con un archivo de CSV, ¿vale? Que está aquí, que es este, que es las estadísticas de los jugadores. Antes he cargado las clasificaciones por un lado y ahora voy a cargar las estadísticas de los jugadores. Entonces, Power BI ya me reconoce este tipo de archivo, que es un archivo un poco más complejo, que como os digo, tiene un formato así un poco extraño, pero yo le digo que el separador es de punto y coma, como en este caso, y ya me reconoce todas las columnas perfectamente, ¿vale? Entonces, este archivo lo vamos a cargar aquí y ya tendríamos por un lado la tabla de clasificación y por otro la tabla de jugadores. Entonces aquí, en esta pestaña de aquí, ya lo veremos, ¿vale? No os preocupéis de momento. Lo que vamos a hacer es crear una relación y para eso tenemos que tener pues, columnas que sean iguales en ambas tablas. Ya os digo, no os preocupéis por esto, si no os suena de nada o no sabéis lo que es esto, no os agobiéis porque lo vamos a ver todo perfectamente. En este caso, la columna que tenemos coincidente entre las dos tablas es la columna de equipo. Aquí Power BI ya nos ha creado la detección automática de la relación y en este momento pues ya tendríamos una relación entre las dos tablas y podríamos relacionar, por ejemplo, la posición del equipo con los jugadores, los goles que ha marcado un jugador y a qué equipo pertenece. Bueno, aquí esto es una relación muy sencillita, pero ya lo veremos. Esta es la primera parte de lo que os decía del modelado y también la parte de transformación de los datos. La parte de transformación de los datos seguro que vosotros ya lo habéis hecho 1000 veces en Excel. Lo que pasa que en Excel es un proceso mucho más manual, porque por ejemplo, si queréis reemplazar valores, muchas veces pasa que tenemos caracteres un poco extraños en la tabla o queremos quitar que nuestras palabras tengan acentos, por ejemplo, o queremos ponerlo todo en mayúscula. Queremos eliminar columnas, añadir columnas nuevas, columnas condicionales, por ejemplo, para saber si una acción pertenece a la primera parte o a la segunda parte. Eso lo podríamos hacer con una columna condicional que tenga en cuenta el minuto en el que se produce una acción, por ejemplo. Y luego algo muy habitual es cambiar el tipo de datos, de tipo numérico, de tipo texto, si tenemos una fecha, pues que sea de tipo fecha, de tipo de divisa, por ejemplo, tipo hora, ¿vale? Entonces, toda esta información, toda esta transformación de datos la vamos a hacer en Power BI y lo bueno es que Power BI, y esto también es parte de la automatización, recuerda todo ese proceso y lo aplica en cada actualización de los datos sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, esto lo veremos también en la siguiente clase, un poco por encima, pero muy rápidamente, pues aquí hago una transformación. Y, por ejemplo, esto ya os digo, ya lo veremos, pero bueno, por ejemplo, una columna, si yo quisiera eliminar una columna, vendría aquí, le digo quitar columnas y ya me está haciendo aquí un recorrido de los pasos que le vamos diciendo a Power BI. Estos vienen automáticamente, ya os los explicaremos, pero ahora hemos quitado una columna. De esta manera, ya lo cierro, cada vez que actualizáramos la información, esa columna desaparecería. Si hemos reemplazado valores, pues en la columna en la que los hemos reemplazado, cuando metamos datos nuevos, también desaparecería y se aplicaría esa transformación. En Excel, por ejemplo, si queremos hacer eso, pues tenemos que estar arrastrando las fórmulas hasta abajo cuando metemos nuevos datos, tenemos que estar atentos de que no se nos haya descuadrado algo, hayamos borrado una fórmula. Entonces, todo eso Power BI lo va a recordar
y lo vamos a tener automatizado. Luego, a la hora de crear métricas, pues bueno, aquí tampoco nos vamos a meter ahora mucho, pero simplemente quiero que entendáis que es algo muy similar a las fórmulas de Excel, ¿vale? Aquí esto no requiere programación. Si habéis utilizado fórmulas de Excel, aunque sean muy sencillas, pues aquí ya os va a ir sonando un poco lo que vamos a hacer en Power BI. En Power BI se utiliza un lenguaje que se llama lenguaje DAX, que como os digo no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de fórmulas. Y bueno, ya lo veremos, pero realmente la información de este lenguaje y cómo funciona es muy similar a las fórmulas de Excel. Y voy a crear una súper rápida para calcular los goles. En Excel, pues sería hacer un sumatorio de una columna, por ejemplo. Y en Power BI vais a ver que es súper fácil también. Lo voy a crear muy rápido. Esto ya lo haremos también, no os preocupéis, pero para que os suene ya cuando lo hagamos. Voy a llamarlo goles. Y lo que voy a hacer es como en Excel. Veis que tenemos la barrita, se nos crea una barrita como la de Excel, y lo que hacemos es poner sum, ¿vale? Igual que en Excel, y simplemente lo que le vamos a decir aquí es que queremos que sume la columna de goles, ¿vale? Se lo voy a decir la de goles a favor, ¿vale? De la tabla de clasificación queremos que nos sume la columna de goles. Esto es un ejemplo, ya os las explicaremos todas bien, ¿vale? Pero aquí ya tendríamos un sumatorio. Si yo en Excel hiciera esta suma, muy rápido, el resultado que nos sale, si yo aquí sumo los goles, nos sale 499, ¿vale? Hay un total de 499 goles en la liga hasta ahora. Si yo en Power BI arrastro esta información aquí, veis que el resultado es el mismo, ¿vale? Entonces, realmente el funcionamiento es el mismo e incluso veis que la sintaxis de la fórmula es prácticamente la misma, pero aquí trabajamos con una columna al completo. Y esto tiene de bueno que cada vez que actualicemos la información, pues también se nos van a actualizar la información de las métricas. Y ya por último, en la última fase, viene un poco la parte de visualizar y analizar los datos. Cuando ya hemos hecho estas tres fases, cuando ya tenemos nuestra carga de datos, el modelado y hemos hecho las métricas que necesitamos, aunque luego siempre podemos ir añadiendo más, que lo que queremos es ya visualizarlo y analizar esa información. Entonces, ahora en medio minuto voy a recrear esta información, simplemente para que veáis que en medio minuto, en un minuto, podemos tener un gráfico igual que este, en un informe. Entonces, aquí lo que voy a hacer directamente es arrastrar una tabla, un gráfico de tabla. Veis que simplemente lo que hay que hacer es pulsar sobre ello, o sea, es así de fácil. Entonces, ahora voy a arrastrar aquí, por ejemplo, a los jugadores. Y ya tenemos la información de todos los jugadores, todos sus nombres aquí. Es tan fácil como ir arrastrando, es súper intuitivo. Y ahora si por ejemplo aquí arrastro los goles que ha marcado, que los tengo en una columna, pues tendríamos la información con un ranking de goleadores, así de fácil. Si ahora quisiéramos, por ejemplo, meter el gráfico que teníamos arriba, arrastramos la información del equipo y le decimos, le vamos a meter esta métrica que acabamos de crear, que es el sumatorio de goles. Perdón, lo tengo que arrastrar aquí a los valores. Y aquí, como veis, pues ya se nos crea esa visualización con un ranking mucho más visual. En vez de utilizar una tabla, ahora utilizamos un gráfico donde se ve la información de todos los goles de todos los equipos. Y por último, pues por ejemplo, este gráfico de dispersión, que también se suele utilizar bastante, pues vamos a arrastrar la información de los jugadores a la leyenda y vamos a meter en el eje X, que es este de aquí abajo, los goles, y en el eje Y, por ejemplo, las asistencias. Y ahora, pues aquí ya se podrá personalizar, esto ya os lo explicaremos también, pero bueno, pues muy rápidamente yo le pongo el nombre para que se vea. Entonces, en medio minuto, en un minuto, tenemos un informe de Power BI con información bastante interesante, un ranking de goleadores, ranking de goles por equipo de una forma más visual y una comparativa de goles y asistencias para todos los jugadores de la liga hasta este momento. Así que nada, estos serían un poco las 4 fases de Power BI de manera general. Y nada, bueno, aquí ya rápidamente, simplemente para que sepáis de dónde viene esto de BI. BI significa Business Intelligence. Habitualmente, bueno, esto significa el uso de datos para facilitar la toma de decisiones en la aplicación de una estrategia. Lo que voy a decir es que habitualmente se utiliza en el mundo de las finanzas, está, como ha dicho Dani antes, en el mundo de las empresas multinacionales y demás, y se hacen informes, pues, por ejemplo, como estos, donde se hace un resumen de la información pues, financiera de una empresa y demás.
También en el mundo de la salud, por ejemplo, ahora con todo lo que ha pasado y con todo lo que está pasando con la pandemia, pues mucha gente se ha dedicado a hacer informes de seguimiento de la pandemia en Power BI. Entonces, por ejemplo, aquí utilizando mapas y utilizando información de los casos y demás, pues han hecho también informes con Power BI. Realmente tiene un montón de aplicaciones y siempre que tengamos datos vamos a poder utilizar Power BI. De hecho, ahora nosotros os vamos a enseñar un poco muy rápidamente pues algunos ejemplos de informes para cada rol de los que ha dicho antes Dani. Y ya por último, las funcionalidades, un poco de resumen más importantes de Power BI con todo lo que hemos visto. Pues eso, por un lado la carga y transformación de los datos, carga de datos del ordenador en local o carga de datos en la nube, si lo tenéis en Google Drive o en bases de datos, para luego transformarlos y analizarlos. ¿Qué es análisis interactivo? Esto es de lo más interesante. Vais a poder pasárselo a quien queráis para que puedan analizar ellos mismos con los filtros y vosotros mismos la información de manera dinámica, que es lo bueno que tiene Power BI. Vais a poder automatizar todo el proceso. Ahora Dani os lo va a contar bien esto. Es multidispositivo, tiene aplicación móvil, vais a visualizar los informes en ordenador, en móvil o en tablet, ¿vale? Se puede publicar en la web, como os he dicho, lo podéis compartir tanto de forma pública como de forma privada para que otras personas puedan interactuar con ellos y sobre todo la capacidad de personalización que tiene Power BI, que vais a poder hacer prácticamente de todo porque cada mes se actualiza, hay un montón de gente proponiendo ideas y bueno, es un programa que utiliza muchísima gente y se personaliza pues cada vez más. Mira, he puesto antes en la presentación, lo he puesto esta mañana porque le he visto este proceso, bueno, en un sitio y me ha llamado mucho la atención. Y yo, como os he dicho antes, soy bastante loco de la automatización, de las automatizaciones para no perder tiempo, bueno, para no repetir las cosas y hacerlas varias veces. Este es un ejemplo sencillo de una fábrica de cerveza. Entonces, al final, la fábrica de cerveza tiene unos pasos, unos procesos que el primer día, al principio, pues todos estos pasos hay que crearlos, que son estos pasos que os ha contado Luis, pues el modelado, la carga, creación de las métricas. Entonces, al final, pues hay una serie de pasos que tienes que hacer desde que pones la malta hasta que sale la cerveza. Pero una vez que eso ya está hecho, que se hace una vez, pues ya simplemente la automatización hace que tú dejas la malta en el primer paso y sale la cerveza hecha. Entonces, el resto de pasos solo están para controlarse si tengo que modificar alguna cosa, pero no hay que volver a hacerlo. Entonces, fijaros aquí, os lo he recreado para que lo entendáis. Vemos los pasos en esta diapositiva, veis que en el medio están los pasos que nos ha contado Luis, que son cargar, modelar, crear tus métricas y crear las visualizaciones. Pues lo que yo quiero que entendáis con la automatización es que eso que habéis visto que ha hecho Luis súper rápido, que ha sacado un informe rápido cargando unos datos, pues eso, si Luis quisiera actualizar esos datos para que el informe pues, tuviera datos nuevos. Imagínate que hay nuevas jornadas con nuevos goles, Benzema se le veía ahí destacado, sigue marcando goles, y entonces Luis pues todas las semanas diría, no, pues que han jugado más partidos y yo quiero tener mis informes actualizados, ese informe que ha hecho. Pues ya no tiene ni que volver a cargar los datos, no tiene que modelar nada, no tiene que crear ninguna métrica, ni tiene que hacer los informes otra vez. Ese informe con 3 gráficas que ha hecho no lo tiene que hacer. Él simplemente, como veis aquí a la izquierda, tiene que actualizar los orígenes, es decir, coger los datos de la jornada de donde los saque, los pega en el Excel o lo que estés usando y hay un botón de actualizar y automáticamente toda esta cadena, igual que la cadena de creación de cerveza, la cadena de creación de informes de Power BI, carga esos datos nuevos, cargaría las jornadas nuevas que has metido, lo modelaría, actualizaría esas métricas y actualizaría las visualizaciones. Entonces ya directamente podrías sacar conclusiones. Entonces esto para mí me importaba mucho que entendieseis este concepto porque claro, yo veo un montón de compañeros que sacan el mismo informe todas las semanas y prácticamente todas las semanas lo tienen que hacer a mano, entero porque sí, ya tienen la estructura, pero tienen que hacerlo todo a mano. Entonces, si realmente dominas esto, entender esa automatización, pues a veces es complicado, pero es fundamental para saber que simplemente voy a depositar mis datos actualizados ahí, mis nuevas tareas, mis datos de GPS, mis estadísticas,
mis datos de un proveedor de datos, los deposito en el origen y el proceso solo me va a sacar esos informes que yo he creado una vez y ya está. Entonces, yo tengo informes que uso en mi día a día, que los actualizo en 5 minutos, porque me descargo los datos, los pego en un sitio, le doy al botón de actualizar y ya se me han actualizado los informes. Entonces, todo el tema de la automatización es fundamental y lo vais a ver como, bueno, pues habéis visto un poco como Luis con Power BI hace todos estos pasos pero yo quería incidir sobre el tema de la automatización. Y ahora para acabar, nos queda todavía, ya estamos medio acabando, lo vamos a ver rápido, ¿vale? Para que no se haga muy pesada la clase. Queremos que entendáis a partir bueno, pues de este proceso que es fundamental. Es decir, esto no es cuestión de me pongo con Power BI y empiezo a pintar cosas, sino que tengo que entender, pues, cuáles son los procesos y qué implica y cómo dejarlo todo preparado para que luego mis informes, pues, funcionen solos y vayan solos. Pero os vamos a poner a unos casos de uso real que queremos que veáis, para que un poco os veáis, digamos, en esa situación. Por ejemplo, un informe de Scouting. ¿Qué le pasa a la gente que trabaja en Scouting o en captación de talento? Pues que puede haber dos casos. Uno, que tengan proveedores de información, estilo Instat y demás. Entonces ellos acceden ahí a la aplicación y las aplicaciones o la página web normalmente suele tener pues algunos buscadores donde tú ya filtras cosas. O hay otro perfil de gente pues que ellos a mano, ¿cuántos de vosotros? Yo lo he estado haciendo mucho tiempo y conozco mucha gente que lo hace, que mete a mano en sus Excels pues los registros de los jugadores que observa y demás. Y a partir de ahí filtra. Pues en ambos casos, si lo haces en Excel, tienes que cargarlo en Power BI porque te va a dar mucha utilidad. Y si tienes un proveedor externo, como Instat, te voy a plantear una situación que pasa y es, vale, yo ahora trabajo en un equipo, uso Instat para acceder a información, el día de mañana ya no estoy en ese equipo y como los datos los tiene Instat y están en la nube y esos informes los filtro por Instat, o no tengo dinero para contratarlo o no estoy en ese equipo, lo he perdido todo. Sin embargo, si tú tienes tus datos tú, si usas esas herramientas, te los sacas tú los datos y los tienes en tu Power BI y no están en el Power BI de nadie, o sea, o en el software, en la plataforma o en la nube de nadie, esos datos son tuyos. Entonces, os vamos a enseñar un caso, por ejemplo, de qué se puede hacer si alguno de vosotros os dedicáis al scouting, pues que veáis un ejemplo. Eso es. Vale, este es el ejemplo que os poníamos en la imagen. En este caso, bueno, son datos del FIFA, ¿vale? Evidentemente no íbamos a hacer un proceso de scouting con datos del FIFA, pero para aprender y para que lo entendáis, yo creo que viene muy bien porque tiene tantas métricas que al final pues vamos a poder hacer un filtrado bastante interesante. Entonces, lo voy a hacer muy rápido, solo para que lo veáis y os suene y veáis un poco la utilidad. Ahora mismo en este listado hay 8.153 jugadores, ¿vale? Lo que vamos a hacer es imaginarnos que queremos fichar, por ejemplo, un jugador que tenga un valor de mercado pues inferior a 50 millones, por ejemplo, porque somos un club que no tenemos para pagar más. Entonces, en el filtro de valor de mercado lo ponemos que vaya de 1 a 50. Pulso Enter y ya se nos reduce, ¿vale? Sigue habiendo un montón de jugadores, pero ya veis que el número se ha reducido. Ahora vamos a buscar jugadores que tengan pues entre 16 y 25 años, por ejemplo. Pulsamos y ya se reduce a la mitad, ¿vale? Ahora queremos buscar un jugador que tenga mucha finalización, que esté por encima de 80. Yo os digo que estos son estadísticas del FIFA, pero aquí se podrían utilizar estadísticas creadas por vosotros, por vuestro club o lo que sea. Ya nos quedan 41 jugadores. Y ahora, pues, por ejemplo, vamos a buscar un jugador que tenga mucha velocidad. Vamos a decir que tenga 70 de velocidad mínimo, ¿vale? Nos quedan 38 jugadores. Bueno, pues hemos reducido, por ejemplo, en este caso, un listado de 8.000 y pico jugadores a un listado de 38. Y ahora ya, si quisiéramos, por ejemplo, como golpe final, podríamos decidir que sean jugadores que terminen contrato ahora en 2022. Entonces pulsaríamos aquí y ya nos quedarían simplemente pues 3 jugadores, que sería a lo mejor interesante empezar a investigar sobre ellos o a verlos más, ¿vale? Esto es un proceso muy rápido, muy simplificado, pero bueno, los procesos de scouting lógicamente luego son más difíciles, pero para que veáis un poco cómo ese filtro inicial, pues por ejemplo, se podría hacer con este tipo de información y con informes hechos en Power BI para ir filtrando ese filtrado inicial de los datos.
Claro, que entendáis que al final el hecho de tener tus jugadores y tu base de datos, pues fijaros que si lo vuelco en Power BI, pues no tengo que estar con mi Excel ahí usando los filtros, que a veces no sé ni qué filtros tengo marcados, quitando o no poniendo. Es decir, tengo una herramienta profesional de verdad con los datos de los jugadores. Sí, ya sean que los he sacado yo a mano o ya sean que me los he descargado de alguna página web que me lo permita o ya sean pues alguna plataforma. ¿Qué más cosas? Si somos analistas o entrenadores que nos gusta el análisis, pues podemos usarlo para analizar a mi equipo y al rival a través de, bueno, pues estadísticas propias que nos pongamos, a través bueno, también de plataformas que podamos utilizar. Bueno, volcando toda esta información, pues vamos a ser capaces de, bueno, intentar identificar patrones o por lo menos visualizar, pues bueno, la información que tengamos de los equipos y de la liga en concreto. Por ejemplo, en este informe, os lo voy a enseñar, pues tendríamos un resumen así un poco general, pero hemos intentado que fuera también con información que vosotros mismos podéis tener de vuestros equipos, en el que metemos aquí un filtro de equipo y, por ejemplo, si cambiamos al Betis, pues nos devuelve toda la información del Betis. Veis que se actualiza toda la información del informe, se nos muestra aquí cómo va el Betis en la clasificación. Bueno, esto es de la temporada pasada. Vemos un resumen un poco de sus partidos, dónde han generado más ocasiones y dónde ha generado más ocasiones el rival, por ejemplo. Un listado de los jugadores con información un poco general que vosotros mismos podríais tener en vuestros equipos y que seguro que muchos recogéis. Los minutos jugados, minutos por partido, las titularidades, goles y asistencias. Aquí tenemos un resumen también de otra manera visualizado de los goles y asistencias de los jugadores para ver un poco quiénes generan más peligro en el equipo. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, hemos modificado los colores de estas tarjetas para que en función de si el equipo está teniendo un promedio por encima de la media, por ejemplo, o por debajo, pues se ponga de un color verde o de un color rojo para muy rápidamente identificar en qué cosas está haciéndolo bien, en qué cosas lo está haciendo un poco peor, en goles a favor, en qué punto de la clasificación se encuentra. ¿Vale? Y pues eso, un resumen que rápidamente de un vistazo pues podemos entender un poco cómo estaría este equipo en concreto y podríamos ir viendo todos los equipos de una liga o dependiendo de la información que tuviéramos, pues investigar un poco a todos. Y esto además, Luis, es un informe que realmente tiene datos, lo has dicho, que son datos muy básicos. O sea, fijaos el informe, la pinta que tiene, y son datos muy básicos que, bueno, los hemos sacado de la liga, pero que en casi cualquier liga de casi cualquier categoría los podéis tener. Y además me atrevería a decir que este informe es relativamente sencillo, o sea, que esto, crearlo, os puedo asegurar que cuando tengáis el conocimiento y tal, lo puedes crear relativamente rápido y a partir de ahí simplemente ir actualizando la información y ya ir consultando tu informe. Este es muy útil, bueno, pues para analizar, para que entendáis que en casi cualquier contexto, pues puedo tener esta información y tener este informe para mí, en mi equipo. Yo tenía informes, cuando estaba en equipos de barrio, tenía informes así con mis ligas, o alguno de ABP os enseñaba incluso. Si eres entrenador, este caso, bueno, es muy útil porque al final, esto sí que es algo que en Power BI la gente prácticamente no hace, pero eso es una aplicación que Luis ha sacado que está súper chula y que nosotros solemos tener todos, vosotros, seguramente como entrenadores, pues tenéis vuestra base de datos de tareas, incluso con dibujos, que lo tenéis en Excel de determinada manera o en un PowerPoint. Entonces, que sepáis que es organizando los datos siguiendo una estrategia que nosotros os podemos contar y cargando esos datos en Power BI podéis generar fichas de entrenamiento como esta que ha sacado Luis ahora. Esa ficha de entrenamiento está hecha realmente, no lo hemos puesto en Power BI porque era un poco complejo de ver, pero al final lo que haces es que en ese espacio de trabajo que veis, seleccionas la tarea que quieres de tu base de datos. Pues hoy voy a hacer la tarea 4, la tarea 27, la tarea 52 y la tarea 100 y se te posicionan en tu hoja de entrenamiento automáticamente para que la puedas imprimir y generarte un PDF como estos. Eso es justo. A mí lo que me parece súper interesante aquí es que podéis exportar estas hojas. O sea, vosotros hacéis el informe en Power BI y luego esto lo podéis exportar a PDF y os lo lleváis en el móvil o lo imprimís, lo lleváis en la tablet o lo que sea y tenéis esta ficha ya para poder tener el entrenamiento. Aquí, por ejemplo, hay los jugadores que están de baja os aparecen en rojo para saber un poco con quién contáis.
y tenéis un resumen de la sesión bastante interesante, eso que os podéis llevar a la sesión impreso o de cualquier otra manera, habiéndolo exportado desde el propio Power BI que te da esa opción. Esto es verdad que, a ver, siendo entrenador, lo ideal es que tú diseñas tus tareas en cada sesión, pero la realidad es que luego tenemos nuestras tareas base que utilizamos varias veces durante la temporada, aunque luego modifiquemos cosas. Entonces, si directamente yo me voy a mi Power BI y digo, pues esta tarea, esta tarea, esta tarea, este calentamiento y este partido modificado al final, pues automáticamente se me va a hacer una hoja de entrenamiento y no tengo que estar haciendo esa hoja de entrenamiento a mano todos los días. Todos los días como entrenador llego, venga, me hago la hoja y dedico ahí el tiempo que sea en hacer una hoja. Ya no es necesario si manejas esto porque al final simplemente eliges las tareas y la hoja se te genera sola, la puedes imprimir y pasársela pues al staff, ponerla a los jugadores o lo que necesites. ¿Vale? Esto es porque entendáis casos en función de roles en los que estéis. Bueno, para preparadores físicos, el control de carga física, yo es que si fuera, no soy preparador físico, no tengo ni idea, la verdad, pero veo muchos preparadores físicos cómo trabajan y cosas que hacen y tienen una cantidad de datos brutales. Y además creo que ellos le pueden sacar un uso y un rendimiento a esos datos muy, muy, muy concreto. Se trabaja mucho pues, en investigación, en publicaciones. Creo que le pueden sacar muchísimo uso a los datos. Entonces, esto es un informe que hemos preparado que os queremos enseñar simplemente cargando datos de un GPS. ¿Vale? De un GPS durante un tiempo. Entonces, cosas que, bueno, preparadores físicos tenéis acceso a algunos de vosotros, aunque se puede hacer con diferentes tipos de cargas con RPs y demás. Sí, este informe es bastante largo, tiene como 13 o 14 páginas, entonces si queréis os enseño una rápidamente para que lo veáis y en la próxima clase lo podemos enseñar más a fondo también. En este caso, por ejemplo, pues me voy a ir, por ejemplo, algo que me dijo Dani que se utiliza bastante en cuanto a preparación física, porque yo tampoco soy preparador, que me dijo que le habían preguntado por este tema, pues por ejemplo tenemos el cuadrante comparando un poco las métricas que queramos. Aquí se pueden escoger métricas, en este caso pues Dani me dijo también que había una que le demandaban muchos preparadores, que era el tema de la carga objetiva, por un lado, y el cansancio subjetivo, ¿vale? Después de una sesión. Entonces, comparando estas métricas, aquí, por ejemplo, he escogido un microciclo completo, ¿vale? Y tendríamos un poco el resumen de, en ese microciclo, pues comparar la carga objetiva con la carga subjetiva de los jugadores. Entonces, de esta manera, pues puedes categorizarlos un poco por los 4 cuadrantes que tenemos aquí y, bueno, pues a partir de aquí sacar conclusiones y poder dedicarte más a la parte de lo que es el análisis de los datos que a preparar toda esa información y demás, simplemente pues dándole a actualizar y esta información se nos actualizaría automáticamente. Claro, lo útil de esto es que realmente, si yo tengo los GPS o, bueno, o lo hagáis como lo hagáis, los preparadores físicos, con las variables que vosotros diseñéis, que podéis diseñar variables, o nos podemos ir a algo que no sea de preparación física, pero lo fuerte aquí, lo que realmente da bueno, es muy útil, es que podéis elegir la métrica de todas esas métricas, la métrica que queréis en el eje X y la métrica que queréis en el eje Y, de manera dinámica y el gráfico pues se va actualizando. Pruébalo y si quieres a cambiar las Sí, métricas. por Es ejemplo, aquí decir, podemos oye, que quiero meter... ver cómo afecta el promedio de alta intensidad, por ejemplo, respecto del cansancio, pues lo tengo aquí. O respecto de otra variable, cambia de la variable del ley, por ejemplo. El que quieras. Aceleraciones. Entonces, dinámicamente, a esto es a lo que se tiene que dedicar un preparador físico. Analizar esto y a cruzar esto. No a estar generando el informe. Imaginaros el tiempo que tardaríais en estar generando un informe por cada una de las dos variables que queráis cruzar. O sea, sería infinito. Y es más, si veis ahí, hemos puesto un filtro que es el microciclo, que os ha dicho Luis. Entonces aquí no solo tengo todas las variables cruzadas, sino que puedo elegir el día del entrenamiento o del microciclo o del partido que quiero. Si es, por ejemplo, en la sesión 10, pues es así. En la sesión 11, así. Entonces, la potencia que tiene es brutal. Y esto solo lo diseño una vez, es decir, lo modelo como os hemos dicho una vez. Este gráfico le creo una vez, solo le creo una vez en Power BI. Entonces, el preparador físico lo que tiene que dedicarse es, cada vez que haya una sesión de entrenamiento, actualizar los datos en esa cadena, como lo de la cerveza, al principio, actualizar los datos ahí
y ya automáticamente el proceso lo va a meter en esta visualización y lo vas a tener directamente aquí. Así que con esto os podéis olvidar de todo eso. Y además otra de las cosas que le pasa a los preparadores físicos y es que bueno, es parecido a lo que había contado antes en Scouting, es que muchos preparadores físicos, yo sé que hay proveedores de datos de GPS que usan Power BI embebido en su software, es decir, en su nube, y cuando usan un determinado GPS, pues ese GPS sube los datos a una nube y ahí sí que pueden como usar Power BI en la nube. ¿Qué pasa? Que mañana no estás en ese equipo y no tienes los datos y no tienes los informes y no tienes nada. No tienes todas las conclusiones tuyas. Sin embargo, si tú eres el que te haces tu Power BI, te descargas esos datos de esos GPS o de donde sea y lo enchufas en Power BI, los datos son tuyos, el control es tuyo, da igual donde estés, en el equipo en el que estés, que lo vas a poder hacer. Y luego, bueno, este es un caso, es muy visual, le enseñamos, Luis, es de prevención y de lesiones. Por ejemplo, típico que apuntamos las lesiones que tienen nuestros jugadores, dónde se lesionan, cuándo se lesionan, cuántos días están lesionados. Pues a partir de eso, simplemente un Excel súper sencillo, por ejemplo, donde vayas registrando las lesiones que tú tienes, puedes generar algo como esto con Power BI, donde, bueno, explícanoslo, Luis. Sí, pues como veis, tenemos un registro de todas las lesiones. Esto es un registro que nos hemos inventado nosotros, ¿vale? Pero para que veáis sobre todo cómo funciona, pues tenemos la representación visual y, por ejemplo, si vamos pulsando en el cuerpo, pues nos va diciendo un poco qué lesión es esa, qué jugadores han sufrido esas lesiones, en qué momento, cuál fue la duración de ese periodo de lesión, cuál era la severidad de esa lesión, si era una lesión grave o era algo más leve. Por ejemplo, aquí metimos un botón de mostrar únicamente las lesiones activas para que sepáis en cada momento qué jugadores tenéis, en qué fase de la recuperación están. ¿Vale? Esto es muy sencillito, se podrían añadir incluso más cosas, por ejemplo, el diagnóstico completo. Aquí nosotros hemos puesto esta descripción de ejemplo, pero se podrían meter un montón de información y sobre todo lo que está muy guay aquí es que se nos ilumina un poco la parte lesionada para incluso también poder filtrar utilizando pues estas zonas de aquí. Muy útil, por ejemplo, pues eso, también para preparadores físicos que pueden registrar las lesiones, para médicos, incluso a nivel club, donde un departamento médico o un departamento de dirección deportiva quiere ir pues registrando esas lesiones, puede ser una temporada o en un histórico, para que tener tú, pues, tus jugadores de club, qué histórico de lesiones han tenido bueno, pues durante el tiempo que sea, ¿vale? Que quieras analizar. Y luego a partir de aquí puedes hacer más cosas. Nosotros hemos hecho esta visualización, pero se podría hacer una ficha individual del jugador con las lesiones que ha tenido y donde se vería, por ejemplo, pues ahí como veis el cuerpo humano con las diferentes zonas y verías ese jugador en concreto donde se ha lesionado. De hecho, Luis, si pinchas en un Sí, jugador, mira, si pinchas, ahí tienes el filtro de jugadores. Si vas al jugador 10, por ejemplo, pues te dice que ha tenido una fractura de pómulo, se te marca la cabeza, lesión en el muslo y otro problema en los muslos. Entonces, ha estado 40 días fuera y esas son las lesiones que ha tenido. Entonces, podríamos un poco analizar y ver esa información de lesiones. Y ya os digo, el origen de los datos de esto, la base de datos que se prepara es mega sencilla. O sea, esto está al alcance de cualquiera que tenga las ganas de poder ir registrando. ¿Vale? A mí ese me gusta mucho porque lo veo tan sencillo y tan visual que creo que es muy útil también en cualquier contexto. Y luego, bueno, por contaros un poco más así de manera muy rápida, pues análisis técnico-tácticos. En este caso tenemos un cuadro de mandos donde, bueno, pues lo típico, porcentajes de pase, porcentajes de disputas, asociaciones entre jugadores, cosas así, posicionamientos medios, siempre que tengamos esos datos y no los de algún proveedor, pues es algo que se puede utilizar también en Power BI. Para preparación de porteros, lo mismo. Esto vamos a hablar bastante la clase 2, ¿vale? En la clase 2 tenemos un cuadro de mandos muy completo que os vamos a explicar más en detalle, pero que os hagáis la idea. ¿Sois entrenadores de porteros? Pues lo mismo. Puedo diseñar mis cuadros de mandos con, bueno, pues con visualizaciones como esa que veis ahí de una portería, con zonas de disparos, zonas de paradas de porteros, que se puede hacer incluso a mano también en algunos casos, ese registro de los datos. Y nada, por acabar, por daros lo mismo, por a ver si os inspira, os sentís identificados también, pues análisis para enfoques periodísticos. Ahora es verdad que en el día a día vemos que en la tele salen temas de datos y visualizaciones, análisis,
en prensa, en redes sociales. Entonces, que sepáis que tiene un enfoque también periodístico importante, donde podéis hacer uso de esos datos que tienen, bueno, o que los cogéis donde los cojáis, o que los tiene vuestro medio de prensa, o que los tenéis vosotros, y también generar informes de Power BI con esto. Sí, por ejemplo, en este ejemplo, os lo enseño muy rápido también. Hay una cuenta de Twitter que se llama The Analyst, que bueno, son del proveedor de datos Opta, ¿vale? Que a lo mejor alguno ya lo conocéis. Pues generan este tipo de gráficos que a mí me gustan bastante, yo los suelo ver por Twitter y pensé que esto se podía representar en Power BI y bueno, pues eso es lo que hice. Cogí un poco este diseño y lo representé aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el Arsenal-Chelsea, podríamos cambiar de partido y como veis, pues se nos van representando todas las acciones de ese partido. Aquí, en función de los datos, hombre, estos son a lo mejor un poco más complicados de conseguir, pero por ejemplo, en el caso de los tiros, incluso a mano los podéis hacer, porque en un partido tampoco hay tantísimos tiros como para que no os dé tiempo a recogerlo. Entonces, si os parece interesante este tipo de gráficas, que sepáis que también podéis recoger vosotros esos datos en vuestros partidos para luego representarlos en visualizaciones como esta. Aunque puede parecer que esto es muy complicado y que es súper tal, esto realmente no es nada difícil. O sea, esto realmente es meter un tipo de gráfico que existe, meterle una imagen de fondo y en cuanto tengamos un poco de conocimiento que nosotros os podemos enseñar, podemos representar los tiros de una manera súper sencilla. Y luego, por ejemplo, también ellos hacen este otro, que también me gusta bastante, que bueno, para los que sepáis lo que son los expected goals, pues bueno, representa un poco las oportunidades de gol que ha tenido cada equipo a lo largo de los 90 minutos. Pues eso también lo representé aquí con otro gráfico. Yo lo metí un poco con las áreas así un poquito más visual y te representa un poco pues eso, las amenazas de gol, las oportunidades de gol que ha ido teniendo cada equipo a lo largo de todo el partido para tener un poco la representación muy visual y muy rápidamente de qué equipo ha estado un poquito más por encima del otro en este sentido, como una referencia, que a lo mejor esto a nivel periodístico pues puede tener su interés también para ver un poco pues eso, ¿no? Ahora que se debate tanto quién ha dominado los partidos y estas cosas, pues esto puede ser un poco una referencia también. Hay un montón de aplicaciones a nivel periodístico. Bueno, si estáis sois habituales a redes sociales o a prensa y tal, hay un montón de aplicaciones. Y de hecho, lo que ha dicho Luis de los tiros, yo, por ejemplo, lo he estado haciendo muchos años. Yo no tenía los datos, yo los contextos donde estaba, yo no tenía los datos de los tiros. A mí no me los daba ningún proveedor. Pero al final asumía que había una media de 30 tiros por partido. Pues yo 30 tiros era capaz de organizarme los datos para ponerlos a mano. 30 tiros, si yo ya lo tenía con algún software de videoanálisis, ya tenía los tiros ahí en vídeo, pues 30 tiros me tenía que dedicarle 30 minutos como mucho, a lo mejor cada semana, 30 minutos para tener registrados esos tiros. Y a partir de esos tiros, como luego tengo el informe automatizado, como os hemos dicho, pues automáticamente pues ya tengo ese informe, por ejemplo, que os ha mostrado Luis. Y además habéis visto ahí que os ha enseñado un filtro de partidos. Entonces, según vas jugando partidos, no tienes que hacer nada, simplemente el filtro te saldrán más opciones de más partidos nuevos y podrás ir eligiendo ahí. Entonces, y al final es lo que dice Luis, bastante sencillo, que es mucho más fácil se ve, y por eso hablamos de que Power BI es súper potente, porque lo que estáis viendo a nivel visual es mega profesional, es decir, estáis viendo unos informes súper profesionales que seguro que los ves y dices, hostia, a mí me gustaría hacerlo, esto está súper bien. Pues Power BI te lo permite de una manera relativamente sencilla, pues teniendo los conocimientos adecuados. Así que nada, ya está. Clase de hoy. Bueno, este es un poco el resumen de la clase, que es lo que hemos visto, que al final, bueno, pues como resumen es que los datos en el mundo del fútbol son una realidad, como os he intentado demostrar independientemente del rol que estéis, que ya usas datos, aunque no seas consciente, ya todos vosotros usáis datos o tenéis datos que registráis o en vuestro día a día en el fútbol, que Power BI es una herramienta que te puede ayudar con esos datos, que te va a ayudar seguro, que es importante que entendáis ese proceso, es decir, que no es me pongo a crear visualizaciones porque sí, sino que tengo un proceso de carga, de modelado, de métricas y de visualización final que tengo que automatizar una vez para que a partir de ahí le enchufe unos datos y me genere unos informes solo. Pero que ese proceso es fundamental, no es me lo instalo y empiezo a llevar gráficas. No, no, necesitáis entender toda esta estrategia para que realmente solo lo hagáis una vez, porque si no, al final es lo mismo, vais a estar cometiendo un error.
Entonces eso es muy importante que os quedéis con esa idea. ¿Habéis visto funcionalidades y ejemplos de casos reales, multidisciplinares en el fútbol, pero también de dinamismo, donde veíais que Luis pinchaba, veíais que Luis hacía filtros, quedaba en sitios y cambiaban las cosas? Fijaros que es súper dinámico para eso. Y además habéis visto cómo ha creado un informe sencillo, arrastrando y tal, en nada, en un minuto. Entonces, que entendáis que evidentemente tenéis que, como insisto, tener ese conocimiento, pero que es algo que es rápido y que vais a salir esta semana haciendo pues esa primera introducción a Power BI para que podáis arrancar con vuestros análisis y con vuestros informes. Simplemente como regalo, lo hemos llamado regalo, os vamos a pasar este informe, el link, para que accedáis y le podáis usar. Os queremos pasar, es el donde se analizaban los resultados de la liga, os lo queremos pasar porque es un informe y, como os he dicho, que podéis utilizar cualquiera de vosotros en vuestros contextos. Os lo mandaré por email o a Telegram, ¿vale? Para que lo tengáis. Y nada, que os sirva también de inspiración de las cosas que podéis utilizar y que esos datos los podéis tener en vuestra liga perfectamente, seguramente en las federaciones y demás. Y ahora hay muchas cosas en Internet. A ver, que estoy llegando aquí. Vale, pues ese es el regalo. Ahora, eso sí, importante, para la siguiente clase. O sea, no solo vale con ver esta charla, sino que os vamos a plantear una tarea, ¿vale? Una pequeña tarea sencilla, pero que para nosotros es importante. Es importante que lo hagáis. Y es, por un lado, pensar, supongo que lo habréis hecho durante la clase, y recopilar qué datos manejáis vosotros en vuestro día a día en el fútbol. O sea, cada uno dentro del rol que desempeñéis, si sois entrenadores, si sois... Que digáis, bueno, pues yo tengo un Excel donde tengo los minutos y hago unas fichas de partido donde hago esto. Y luego tengo unas plantillas donde apunto estadísticas, o tengo GPS, o tengo tal. Hacer esa reflexión de qué datos manejáis vosotros en vuestro día a día. ¿Cuáles son los datos, plantillas, Excel, CSVs, GPS, lo que sea que manejáis en vuestro día a día? A partir de ahí, analizar y pensar, porque esto es fundamental, qué problemas te plantean esas plantillas o esos datos. Pues mira, yo esta plantilla de estadísticas la uso y la actualizo todos los días y es que es un coñazo porque tardo no sé qué. Y esto me da muchos problemas porque al final no me dan los resultados que yo quiero. O este es que es un informe muy feo. O esto me hace tal. Intentar pensar en todos esos problemas que los datos que ya usáis, que ya tenéis, os generan. ¿Vale? Os vamos a pasar también la página con la grabación de esta clase y ahí hay una sección de comentarios abajo. Necesitamos ahí que nos contéis un poco. Pues esta reflexión sobre estos dos puntos, si queréis ponernos cuál es vuestro rol, pues mira, yo soy preparador físico y me pasa esto, yo soy analista y me pasa esto, un poco que contéis cuáles son vuestros datos y en general que nos digáis qué os ha parecido la clase bueno, cuál es vuestra percepción de todo lo que hemos hablado. Es para vosotros son 2 minutos o, bueno, 5 minutos donde os ponéis delante de la sección de comentarios y escribís eso. Pero para nosotros es muy importante porque os leemos, vemos cómo estáis conectados y creo que al final, para que podáis sacar el 100% de estas lecciones, pues tenéis que involucraros y dedicar 5 minutos para hacer esa reflexión, para pensar en vuestros datos, para ver qué problemas y para escribirlo en la sección de comentarios, pues yo creo que está genial, ¿vale? ¿Veis ahí esa imagen que os he puesto a la derecha? Pues ahí cuando os pase la página con la grabación, vais a tener esa sección de comentarios para poder ponerlo. Esta es la tarea que tenéis que hacer antes de la clase número 2, como estructura de la clase, ver en detalle tipos de informes y posibilidades de Power BI. Informes que hemos visto, los veremos más en profundidad. Explicaremos esa estrategia para organizar y crear los propios datos. Revisaremos procesos completos, que veáis algún proceso completo, como ese pequeño que os ha explicado Luis, donde veáis el Excel, la carga, pero bueno, de algo más profesional. Y os pasaremos al acabar la clase ese manual de instalación y los primeros pasos para que tengáis Power BI en vuestro PC, en vuestro Mac. De cara, sobre todo, no lo veremos en la clase 2, pero os lo pasaremos para que de cara a la clase 3 lo tengáis preparado. Sobre todo, bueno, pues nada, daros las gracias por asistir. Al final, bueno, que nos hayáis elegido
para esta semana de Power BI, que hayáis dedicado un par de horas a escucharnos. Esperemos que os haya quedado un poco, que os queden ganas de continuar las siguientes clases, que yo creo que vamos a ir cada vez a más y que va a ir cada vez siendo más potente. Que los objetivos de hoy los hayamos cumplido. Ya sabéis que tenéis la clase grabada, que os la pasaremos. Y sobre todo, si os ha sido útil, nos encantaría leeros en los comentarios y ver pues un poco esa tarea que os hemos pedido, que nos dediquéis 5 minutos y nos lo rellenéis ahí para que, bueno, pues para poder leeros, ¿vale? Y también poder aprender de cuáles son vuestros problemas y vuestras necesidades y nos podamos adaptar a ellos. Así que nada más. Muchísimas gracias, buenas noches o buenos días, buenas tardes, donde estéis conectados. Gracias a todos. Un Adiós. abrazo, chicos, nos vemos, chao. Adiós.